Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Lily Lux Post Banlist, el mazo que me subió a coge esta temporada. Y eso sí, créditos al Jinzo y al Gretel que nos van a ayudar con algunas repeticiones el día de hoy. Porque este mazo se puede llegar a abaratar, se puede llegar a mejorar y hay muchas tech que puedes llegar a llevar y estos muchachos nos van a ayudar con ellas. Y eso sí, disclaimer importante, yo andaba probando el mazo para hacerle video y subí a COG sin querer queriendo. Por lo mismo, la versión que utilizaba no estaba optimizada. La que ves en pantalla sí lo está. Y la razón es que tomé como base la receta del MFMJ18, que créditos para él porque quedó en segundo lugar en la Quantum Dailies, un torneo bastante conocido del buen Quantum, demostrando que este mazo, aunque está nerfeadito, sirve para dar chingadazos. Y es que Lily Lux Post Banlist ha perdido consistencia, ha perdido las Staples A3, las cuales le podían comprar turno y eran buenas contra ciertos match como los Mirror. Y ahora generalmente van a llevar una cobalto. Esta carta se fue a 2 junto con turquesa, así que tienes que decidir si llevar 2 cobaltos o una turquesa y una cobalto, que es lo que yo te voy a recomendar. Pero el detalle es que esta carta, si es utilizada como material de exit para hacer un exit de viento, lo vuelve intarjeteable, haciendo que los exit del arquetipo Lily Lux se puedan hacer intarjeteable, y es ahí donde viene la molestia. Pero como la van a llevar casi siempre una copia, pues un cuervo bien puesto o algo similar va a evitar que acceda a eso mismo, haciendo que sus exit ya sean un poco más tratables. Entonces, ojo, ha perdido cierto poder, ha perdido consistencia y todo, pero ¿sabes qué pasa? Primero, que sigue manteniendo las herramientas más fuertes que tiene, como Recital, que se puede estampar o generar empates igual. Y Ruiseñor, que le puede andar comprando turnos y te puede pegar directo múltiples veces ganando el duelo de la misma manera. Y aparte de eso, han ido saliendo algunas tech que están bastante coquetas para complementar este mazo y evitar que caiga en el olvido. Pero para entender todo esto, mejor hablemos de una vez del mazo. Este es un mazo de exit de niveles 1. La gracia de Lily Lux es que estos monstruos, cuando son utilizados como material exit, van a hacer que los exit ganen efectos. Y los exit en general van a aumentar su ataque o van a tener algún efecto beneficiado de ser hechos con varios materiales. La estrategia en sí se va a basar en pegarte varias veces con Ruiseñor ensamblado y comprar hacer turnos con esta, más Recital, la cual puede reflejar el daño que tú fueras a recibir en batalla. Pero como Ruiseñor evita que tú recibas daño al activar su efecto, pues entre las dos te agarran aguamazos y cuando te das cuenta ya no tienes puntos de vida, haciéndolo un mazo bastante castroso, y cuando hace sus monstruos intarjeteables ni te cuento. El detalle es que su habilidad es lo que también le da algo de consistencia, ya que si revelas una Lily Lux, te deja tirar una Lily Lux del deck al cementerio. La carta suele ser cobalto para andarla reviviendo y por lo mismo el mazo accede a tener One Card Combo. Y cuando el mazo tiene One Card Combo, y sobre todo uno donde se puede llegar a cortar bastante, lo que termina haciendo es que pueda llegar a rascar staples, porque por ejemplo tiene su magia continua que si cumple sus requisitos se puede hacer un +1. Entonces quitas del mazo todo lo Lily Lux, llegas a cumplir el requisito de la mágica, la activas, te robas una carta, es una staple y aparte del campo establecido de este mismo, pues puedes dejarle un cáliz, una providencia, puedes robar hand traps o incluso si llevas droplet, que sí te la recomiendo si la tienes, pues ni te cuento. Entonces, así funciona este masito y así es como sigue chingando. Para complementar la estrategia han ido apareciendo algunas cartas, les voy a hacer algunas menciones rápidas y otras las veremos en las repes. Incavío puede suplir un poco el hecho de que a turquesa la tocaran dejándola a una copia literalmente porque choca con cobalto, porque este cuando es normal te revive un monstruo de nivel 1. También tienes cartas como el Seymour, que es un nivel 1, el cual puedes utilizarlo de material y si toca cementerio luego lo puedes revivir si no hay ninguna carta mágico trampa en el campo. Y ya está, vamos a hablar de las cartas y el resto ya lo vemos en las repeticiones. Zafiro, si controlas un bestialada en el campo, puedes invocar de tu mano un nivel 1 bestialada y esta carta también, generándote 2 cuerpos en campo. Y si es utilizada para hacer un exit de viento, puedes atacharle como materiales exit una carta Lily Lux del cementerio que sea de monstruo. Baylor para negar, Hand Trap, Cuervo para desterrar, esta es buscable, importante. Berilo, si esta carta está en tu mano, puedes seleccionar una carta Lily Lux en tu cementerio, invocarla de modo especial y luego Berilo también cae. Y si es utilizada como material exit para un viento, va a ganar 200 de ataque y su control no puede cambiar. Eso suena medio rebuscado, pero luego te quieren hacer recarga por robarte tu monstruo y te puede ayudar. Cobalto, si es invocada de modo especial, puedes añadir un bestia alada de nivel 1 de tu deck a tu mano, haciendo que Cuervo sea buscable. Lo chido de esta carta, si lo utilizas como material para un exit de viento, no puede ser seleccionado por cartas del rival. Incavío, si lo haces normal, puedes seleccionar un nivel 1 en tu cementerio e invocarlo de modo especial. Más o menos va a ser como una especie de turquesa, el problema es que este no es buscable, es el único detalle. Turquesa, si no controlas monstruos, puedes invocar esta carta de modo especial de tu mano. Y si esta carta es invocada de modo especial, puedes invocar de tu mano cementerio una carta Lily Lux. Lo bueno de esta es que no selecciona al activar su efecto, haciendo que si el rival te quiere tirar cuervo o algo así, de tu mano también puedes bajar otro Lily Lux, o si tienes otra más en cementerio, revivirla y listo. Celestita, si es invocada de modo especial, te añade una mágica trampa del arquetipo.
Y si está en el cementerio, puedes activar su efecto para que se atache a algún Exceed del arquetipo. Llamada Aviar, la activas, puedes añadir desde tu deck un monstruo Lirilux y luego puedes invocar de tu mano un monstruo Lirilux de un nombre distinto. Tifón, porque el barro te molesta. Cáliz para negar, aunque si tienes droplet mejor. Y Golpe de Ave, esta carta ten cuidado, es una carta que a veces puede briquear, pero créeme que a veces también te puede ayudar en algunos matches que son muy cerdos. Si controlas un Lirilux, puedes negar los efectos en el campo hasta el final de este turno de los monstruos que controle el rival. Es buscable con Celestita y si el rival te deja un campo muy pesado, puedes buscar esta cosa y apagarle el campo, por lo mismo está bien, pero puede briquear, cuidadote. Santuario Aviar, magia continua, buscable también con Celestita. Puedes seleccionar los Exceed en el campo y a uno de ellos lo conviertes en material para el otro, o sea, cartas atachadas al Exceed. Y si tienes un monstruo con 3 materiales Exceed, puedes robar una carta de tu mazo. Providencia definitiva, una counter muy buena, descartas una carta del mismo tipo que la carta que active el rival, ya sea monstruo, mágico, trampa, y se la niegas. Al ser counter, solo le pueden responder otras counter, y este mazo como siempre va a tener monstruo, pues viene bastante bien. La Ruiseñora Azul es la compulsoria con patas del mazo. Selecciona, eso sí, cuando el rival invoca algo de muy especial, puedes devolverlo a la mano, y si invoca varias cosas a la vez, puedes seleccionar una de esas monstruos y devolverlo. Recital. Cualquier daño que tú fueras a recibir, el rival lo recibe y puedes detacharle un material para buscar una carta bestialada de nivel 1 en tu deck. Cuando cae el campo, también puedes seleccionar un monstruo en el campo y aumentarle 300 de ataque y defensa por la cantidad de materiales que tenga. El señor ensamblado gana 200 de ataque por cada material que tenga. Puede pegar directo si tiene materiales Exceed. Y puedes detacharle un material para evitar que recibas daño de batalla por el resto del turno. Ese efecto es quick, así que ojo gente. Trash Concierto, gana 500 de ataque por cada material atachado a él. Y puedes detacharle una carta para devolverle una magia o trampa al rival al mazo. Eso es muy bueno como anti-backrow. Y al comienzo de la match step, si otro monstruo que controles batalla, puedes desacoplarle cualquier cantidad de materiales a esta carta y hacer que ese monstruo gane 300. Muy bueno para inflar a Ruiseñor. Y ya estaría, el mazo la verdad es que sigue siendo castroso, sigue siendo molestoso, pero está más controlable. El que haga intercambiable sus cartas es más sencillo de interrumpir quitándole la cobalto, pero en general es un mazo que está bien y si fuiste por él no te preocupes, sigue siendo funcional. Así que vamos de una vez. El duelo vamos contra un Yuto, eso sí, aquí créditos al buen Gretel que nos va a ayudar también con algunas repeticiones, ya les habré advertido. Y literalmente aquí vamos a ver que, bueno, sí, la consistencia está un poco afectada y todo ese tipo de cosas, pero si el mazo roba bien, pues te deja un campo bastante similar al anterior sin libro del eclipse, eso sí, aunque puede ser droplet dependiendo de cómo robes. En fin, revelamos Berilo, tiramos al cementerio Celestita, Kinka vio bien hacer la chamba y revive Celestita. Tenemos llamada Aviar. Vamos a ir por recital, por cierto, llamada Aviar porque ya tenemos la otra mágica por cualquier cosa. Vamos a añadir turquesa y activar llamada Aviar para buscar cobalto. Bajamos turquesa va a bajar lo que es cobalto. Es importante a lo que estamos haciendo porque esto es más que todo para dejar interjetear nuestras cartas. Tenemos a la Ruiseñor ensamblado. Se activa el efecto de la Ruiseñor, así tiramos a cobalto y con Berilo podemos revivirlo y dejar 2 monstruos inseleccionables. Tenemos a la Ruiseñor azul. Tenemos a la Ruiseñor normal, Celestita se atacha como material, ya tenemos todo lo que necesitamos. Santuario Aviar, le pasamos los materiales, robamos carta y ya está. Tenemos un 2200 que es compulsorio y con patas, más la recital que igual nos compra turno. Si el rival no tiene droplet, pues literalmente nos compramos el turno y hasta el siguiente podemos hacer desmadre. Activa la habilidad, tira el cementerio de las cartas, está bien, pero hay un detalle. Recuerden que Cuervo es una carta que dependiendo a que te enfrentes puede darte duelos también. Y lamentablemente para el PK justo es lo peor que le podía salir. Baja 1, baja 2, escamas, descarta, tira al cementerio, va por Breaksword. Ruiseñor le va a levantar y con Cuervo le vamos a apuntar. Ya está, no tiene ni para buscar ni nada, esta vaina ya se invocó. Y gastó los extenders, así que no llega a más. La compulsoria y con patas interjetiables más Ruiseñor interjetiable siguen siendo igual de castros. Santuario Aviar se va a activar, le pasamos todos los materiales. Tenemos la Zafiro, bajamos 1, 2. Celestita va a activar, tiene Bailer, nos importa nada. ¿Por qué? Porque directamente vamos por recital. Podemos aumentar el ataque. Podemos atacharle material, detachar, buscar, tenemos Berilo. Y ahora activamos Berilo, revivimos cobalto y vamos a hacer una trash intarjeteable también. Como ves, si sabes moverte bien con las pollitas estas, pues puedes hacer interjeteable tus cartas sin tanto problema. ¿Un cuervo te puede desbaratar? Pues sí, si te roban cuervo.
Ahora, ¿quiénes llevan cuervo? Eso también dependerá porque si no te salen muchas Lily Lux, pues da un poco igual. Trash le quita la última carta que era su última defensa. Pensamos que era una Drowning, pero era lanza. Ni modo, la activa, ¿importa? Pues obviamente que no. Ya está, no tenía cómo evitarlos. 6 materiales, 2100, le pegamos directo y le hicimos porquería. Como vuelvo a repetir, el mazo se afecta en consistencia. Pierde Staples a 3. Sí, pero de todas maneras no es malo ni nada parecido, así que ten cuidado. Bueno, gente, lo vamos contra un Seto Kaiba y este literalmente es el reflejo del mazo. ¿Por qué? Porque sí, puedes llevar cartas para suplir las debilidades del mazo y lo que quieras, pero la consistencia de por sí es lo que puede empezar a flaquear. Si nos hubiera tocado el primero, perdíamos, porque la mano que tengo es la Gorrión Cobalto y el Cáliz con Tifón y el Santuario Aviar. Tengan en cuenta que esto, si bien es algo que a lo mejor te podía pasar antes, pues el detalle es que de todas maneras tú antes llevabas 3 turquesas, entonces era un poco más raro. Ahora es un poquito más normal que te llegue a pasar esto. También tengan en cuenta que es la versión con la que subía Kog, entonces no es la versión optimizada que les habré mostrado al final. En fin. Baja alternativo, tiene Blue Eyes, está bien, crónica de batalla, se añade el alma sucesora, tira el cementerio, te da 2 cartas y nos toca. Tenemos Tifón, le damos a la primera, resulta que era la fusión definitiva. Y le voy a encadenar Cáliz al alternativo. ¿Por qué hacer eso? Porque así esta carta no se considera el Blue Eyes y si fusiona, tiene que hacerlo con lo de la mano porque en cementerio no tiene nada. Con esto, trucazo, hacemos que pierda un recurso y pues no le queda de otra que ir por el 2 chompas. Nosotros activamos llamada Aviar, añadimos Berilo y bajamos Cobalto. Cobalto va a añadir carta, él activa la sucesor. Se puede haber esperado, da igual la verdad. Bajamos otro monstruo más y simplemente llegamos al exit que es intarjeteable y listo, no había mayor misterio. Ahora tenemos la turquesa. Aleteo Aviar, mandamos al cementerio, tenemos carta, revivimos, Celestita, busca carta, buscamos otra llamada porque ya tengo Santuario Aviar, vamos por recital. Le aumentamos el ataque al Blue Eyes, añadimos carta a la mano, la Zafiro. Va a caer la Berilo, va a revivir, está bien. Y vamos por Ruiseñor ensamblado. Perfecto. Se hace intarjeteable, ganamos daño, le pegamos 1 y decidimos estamparnos y ya está. Igual el vato tal vez se pudo haber esperado. Intentando por ahí a, no sé, esperar a que haga un exit y a lo mejor luego ya quitarme otra. Pero en general el problema es ese, que aunque tengas una cobalto mientras que no te la destierren, pues puedes seguir accediendo a tus exits sin ningún problema. Y ya está. El único detalle, como ya les he explicado otra vez por 2, es que la consistencia del mazo puede empezar a flaquear. Esto es algo que te podía pasar antes con los eclipses y todo, pero claro, los eclipses te compran turno, Cáliz no lo va a hacer. Vamos, duelo de Mirror Match. Nos toca el primero, estamos jugando la versión post-Banlings, pero esta es la que lleva Droplet, así que presta atención para que veas que, pues efectivamente, el mazo en realidad puede ser más caro si quieres verlo y se afecta un poco la consistencia, pero en general con las manos adecuadas puedes llegar a ser literalmente lo mismo. Kinka, Dio cae al campo, revelamos carta y está en cementerio Cobalto. Tenemos lo que es Didi Cuervo. Sabemos que nos puede molestar en este mazo, así que por eso lo mismo. Recital al campo, detachamos, buscamos, tenemos la turquesa. Activamos Zafiro, cae 1, cae la turquesa. Turquesa baja en este caso de la mano para tener a Celestita. Santuario Aviar es lo que tenemos. Vamos por la ensambla azul. Berilo revive. Activamos Santuario Aviar, vamos por Ruiseñor y activamos la mágica. Robamos carta, tenemos 2 en manos y 3 monstruos en campo. Lo clásico. Nos compramos el turno, él tiene eclipse, también nos va a quitar lo intarjeteable, pero fuera de eso no nos importa para nada. Lo hice más que todo para que la Ruiseñor azul no le levante carta, por cierto. En fin, turquesa cae al campo, Celestita añade, tiene llamada Aviar. Va por recital, se aumenta el ataque, lo cual sí no es muy necesario, pero Ox. Zafiro, cae 1, cae Cobalto, tenemos Didi Cuervo. Le vamos a tirar a la Celestita una vez. Está un poco igual realmente porque ya pues obviamente no lo hemos hecho desde el principio. Él va a ser Ruiseñor ensamblado. Va a activar Santuario Aviar. Va a pasarle los materiales, va a robar cartas, setea y ya está. Nosotros robamos 3 cartones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tifón, le damos a la set, es lanza, se va a proteger. Va a activar de una vez la Ruiseñor para comprarse el turno. Nosotros con recital tenemos la Celestita y aquí viene el detalle.
Lo bueno que sigue teniendo Lily Lux es que pueda cortar el mazo rápidamente con todas sus cartas de bestias aladas, porque tiene muchos buscadores. Y el detalle con esto es que luego al final puedes terminar rascando las staples. Vamos a revivir Cobalto. Cobalto nos sigue cortando el mazo como vas viendo. Nos quedan solamente 4 cartas. Vamos por la Recital. Ahora le aumentamos el ataque, le pegamos pero no recibe daño. Seteamos carta, le toca. Nosotros nos compramos una vez el turno. Beryl lo va a revivir, está bien. Que reviva si quiere. Se añade Zafiro. Va por Trash. Activa Trash, nos devuelve carta. Que lo haga. Santuario Aviar se activa, roba. Le pasa los materiales de nuevo. Tiene Zafiro, baja 1, 2. Va por otra Trash. Se atacha material, devuelve nuestra mágica. Nos pega, pero obviamente no recibimos daño. Y aquí es donde viene el detalle. Activamos Droplet, tiramos al cementerio monstruo y ya está. Este es el detalle. El mazo simplemente puede seguir acortando y rascar las staples que necesita. Oye, ya no tengo eclipse. Pues posiblemente no, dependerá de tu armado. Puedes llevar uno al menos. Pero, obviando eso en general, pues puedes llevar Droplet. Y aunque es una carta de selection, que ya sé que no todo el mundo lo tiene, si te gusta mucho el mazo, pues ahí tienes tu solución. Le negamos ambos efectos y ya está. No puedo activar nada en respuesta porque ponemos un monstruo del cementerio. Le pegamos todo lo posible. Nos estampamos. Y se quedó, eso sí, con 100 de vida. ¿Cuál es el problema? Que si llevamos un Droplet no es el único. Y pues simplemente se come el segundo Droplet y a mamarla. Ya está. Da igual, por cierto, que activen Drowface el efecto de la Ruiseñor, porque igual en respuesta se activa Droplet y ya está. Y como ves, una staple que al final nos va a terminar dando la partida. Activa Baylor, activa lo que es Cuervo, nos niega los efectos y lo que quieras, pero no puede evitarlo y se acabó. Y ya está. Todo lo que es un staple de poder, literalmente y nunca mejor dicho. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Dumont. Este es el duelo de derrota y nos toca ir segundo. Vamos racha de 2. Ahora, tengan en cuenta algo. El mazo, de hecho, se comporta bien. Ya les he explicado que tiene problemas en consistencia y algunas otras cosas. Pero lo que tienes que tener tú en cuenta ahora más es siempre que, como la consistencia es menor, tus cartas que te pueden volver a armar el campo, no siempre las vas a andar robando. Mi consejo es, siempre trata de tener un follow en mano. Ahora, aquí no hay mucho que hacer porque el vato realmente robó perfecto, pero vamos a prestar atención para que entienda mejor todo. En fin, tiene el combo de jarra flecha, baja 1, baja 2, va por el 5, roba carta y setea 2. Nos toca aleteo aviar. Revelamos, tiramos al cementerio cobalto e importante. Beryl lo activa de la mano y primero revive la cobalto y luego ella recién cae. Él tiene IDP, yo no lo sabía, pero si lo activa ahora se lleva cobalto sí, pero no pasaría mayor cosa. Ya está. Entonces, pues nada, lo va a dejar resolver. Cobalto nos añade carta, turquesa a la mano. E importante, eso sí, yo sé que él puede tener cartas que nos quiten nuestro exit. Así que traer turquesa es bueno porque en algún punto, si nos limpia todo el campo, podemos seguir jugando. Vamos a hacer trash para no dejar nada a la suerte. Raflecha activa, tiene exclusa. Como chingas, hermano, ni modo. Desarmamos, traemos Zafiro. Perfecto, volteamos. Vamos a activar Zafiro de la mano. Cae primero Celestita y luego cae Zafiro. Y lo que creo que definió el duelo aquí es que yo busqué Santuario Aviar. ¿Qué ocurre? Sé que tiene 2 cartas set, pero como vuelvo a repetir, no esperaba que tuviera IDP. ¿Y qué pasa? Pues dije, bueno, a lo mejor lleva lanzas u otro tipo de vainas y nos da un poco igual. Entonces busqué Santuario Aviar en vez de buscar algo que me pudiera dar follow para el siguiente turno y ese fue mi error. Vamos a utilizar los 3 para hacer Crash. Ahora, ¿eran necesarios los 3? No, podríamos haber dejado uno en campo. El tema, quería justamente que la turquesa tuviera espacio para caer. Y si se quita concierto, pues obviamente cae. Activamos el efecto, le apuntamos a otra. Tiene agujero trampa de la atrapadora. Como chingas, hermano, ni modo, nos niega y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Turquesa, efecto, revivimos cobalto. Esta carta no selecciona, así que si te tiran IDP puedes revivir otra carta y terminar con un cuerpo en campo. ¿Qué vamos a hacer? Una última trash. Por si acaso, para no dejar a la suerte, por si tiene drowning o alguna cosa, le apunto y tiene IDP. Como chingas. Ahora, un detalle. Yo aquí no pensaba que fuera IDP para nada, pero si tú más o menos tienes una idea de que puede ser IDP de trash, no detaches a cobalto, detache otra carta. Igual el vato no le va a apuntar a cobalto, de hecho le va a apuntar a lo que es Celestita. La razón de esto, Celestita es una carta que turno tras turno se va a ir atochando a lo que es la Ruiseñor.
Entonces, aunque no lo parece, es más molesta por lo mismo. Pero, pues bueno, dependerá de ti si te enfrentas a él qué cosa le quites. Nos quita y nos queda todavía el Quinca Bio. No, pinche mames casco. Vamos a revivir Cobalto y vamos por la Ruiseñor. ¿Cuál es el detalle? Que sí, que la Ruiseñor le pega 1, le pega 2. Tengo yo Providencia Definitiva seteada y Santuario bien en mano. Si esto fuera la búsqueda, a lo mejor el siguiente turno podríamos hacer un exit. Y lamentablemente pues yo no pensé en eso a ese punto. Red revestida, le quita material y obviamente va a seguir haciendo cosas. Yo voy a activar de una vez la Ruiseñor ensamblado para comprarme turno. Y eso sí, aquí lamentablemente como Celestita se fue, no tenemos carta para andarle atachando. Ahí viene también el otro problema. Ni modo, Gunkan se va a la mano. ¿Qué va a hacer con él? Va a hacer Bimana. Recuerden que somos inseleccionables porque lo hicimos con Cobalto, así que el Exit 5 no nos puede negar. Va por lo que es Vespenato y listo. Le toca, nos toca, les pegamos directo, lamentablemente, robo Cuervo, no robo ninguna Berilo. Si fuera Berilo podríamos haber jugado porque Providencia le niega al Bimana. Cae al campo, revivo, hacemos recital y nos podemos estampar o algo similar. De todas maneras estaba medio fregado porque el Juni en batalla nos va a negar, así que ni modo. Pero podría haber alguna manera de, no sé, pasarle los materiales y esta como si es interjeteable ganar el duelo. Lamentablemente los top deck no salen. Retrevestida se activa, le quita otro material. Va a poner todo en ataque, baja carta. Activo el efecto. Él obviamente con Bimana nos va a negar. Pero tenemos Providencia. Descartamos. Ahí nomás carnal, te me calmas. Nos compramos otro turno. Y lamentablemente no robo ninguna de las cartas que necesitamos. Tenemos 2 llamadas aviares. Por eso les recomiendo. Seguramente al final les habré dicho 3 de preferencia. Pero aún así. Quedaban 2 Berilos. 2 de llamada aviar. Y lamentablemente pues no salió ninguna. Ni modo. Te va a pasar en algún punto. La consistencia un poco feo. Ahora Turquesa tampoco hubiera solucionado tanto el problema. Solo para dejarlo en claro. Pero detalles. Ni modo. Nos quedamos sin materiales. Se le tacha. Baja carta. Puede hacer al acorazado. Perfecto. Roba. Baja. Y ya estamos bien tiesos. Se acabó. Y ahora sí, a pesar de todo lo ya mencionado, que nos comimos IDP y todo ese tipo de vainas, como ves, el mazo molesto es. No creas que está muerto ni nada parecido porque no es el caso. Consistencia ahora perdido y otro tipo de cosas sí, pero si ves que empieza a desaparecer del meta u otras cosas, posiblemente la culpa sea de los otros mazos y no tanto por este mismo del todo. Duelo vamos contra un Varys y recordatorio importante, siempre tienes la mouse herramienta de estamparte. Y es lo que justamente puedes tratar de buscar todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos toca. El vato no lo va a jugar perfecto, pero igual nos va a dejar un campo que nos molesta. Ya verán a qué me refiero. Tiene Spiral, revela, tira el cementerio. Tiene Red Eyes. Activa disruptor doble, se añade carta, disparador rápido. Tiene Red Eyes, tira el cementerio, invoca 1. Tiene platacuete, la melodía del dragón, se añade levionero, se añade el red. Bueno, el ojos anómalos. Rey Spiral, revienta el platacuete. Tiene la carta, Spiral. Va a activar efecto, le cambia el nivel, tributa, tiene el ritual y trae carta. Digo que no jugó perfecto porque con platacuete en mano tal vez tendría que haber ido por el enlace 2 y tratar de revivirlo luego con el disruptor doble para pues quitarnos la carta del extra deck y dejarnos tiesos con nuestros exit. Ni modo, no lo hizo, pero el campo es molesto igual. ¿Por qué? Porque si queremos acceder al exit pues el ritual borre nos lo va a negar. Y la carta set sospechosamente está ahí y podemos más o menos teorizar que es la fusión. Entonces un pop y una negación. ¿Qué haces en estos casos? Pues bueno, tiramos el cementerio carta. Tenemos la turquesa, revive y con el cobalto añadimos. Tenemos Berilo, perfecto. Ahora vamos a ir por recital. Recital va a activar y aumentarle el ataque a una de sus cartas. Vamos a detachar y añadir Celestita. ¿Está bien? Zafiro va a caer, Celestita también. Y eso sí, recordatorio, hay una carta de Lirilux que puede negar. No es mala, personalmente a mí me briquea, por eso no la llevo, pero en estos casos vendría excelente para negarle el efecto al borre carga. Ni modo, sigue sin negar nada, nosotros añadimos carta, igual recuerden que esta vaina no niega invocaciones asistidas. Y vamos a ir por Trash. ¿Por qué por Trash? Porque como les digo, ya más o menos me da una idea que es un disparador rápido y de una vez forzarle. ¿Por qué? Yo ya sé a este punto que si intento ir por la Ruiseñor va a valer pito, entonces lo que voy a buscar yo es más bien hacer 2 recitales. ¿Cuál es el detalle? Si no le hacemos gastar la destrucción, si yo hago otra recital, mientras que no sea inseleccionable, pues vale pito. Y si el vato es avispado y no es tonto, pues va a evitar que justamente lleguemos a eso. Entonces al menos así ya podemos forzarle de una vez la fusión. Va a traer lo que es borre carga.
Berilo va a revivir Cobalto. Y vamos a ir por Recital. ¿Y qué pasa? Aquí el vato tenía la opción de negar, lo cual no era mala idea. Nosotros todavía teníamos llamada aviar, por si acaso. Y tenemos la habilidad para hacer el cambio por concierto por otra. ¿Qué pasa? A este punto, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamparnos. Y ya está. Y ese es el detalle. Este mazo, métele el golpe que quieras, hazle todo lo que quieras, pero tiene todavía el lo de estamparse porque el daño no ha sido cambiado. Y tiene la que pega directo de una manera. Entonces, de una u otra forma terminamos con dos interjeteables. Que pues el rival no le queda más que mirar desde el horizonte. Oye, pero es empate. Sí, pero los empates en realidad no cuentan como derrota. Así que pues ya está. Y con esto puedes terminar subiendo con facilidad a cosas como Rey de Duelos. No, gente, duelo, vamos contra un Seto Kaiba. Nos va a tocar ir segundos. Oye, muchos Seto Kaiba. Creo que van a ser videos en el vídeo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Eso fue lo que me salió en el momento. En fin, Crónica, aleteo, aviar de nuestro lado. Empieza con espíritu, Crónica de batalla, se añade la sucesor, tira al cementerio, setea 3 cartas y ya está. Aleteo aviar es activado, revelamos, tiramos al cementerio Celestita y con turquesa vamos a revivir, pero Veiler. Eso sí te puede hacer daño, así que ten cuidado porque esto con cuervo igual te puede molestar bastante. Ni modo, nos fregó la turquesa, vamos a hacer normal cobalto y eso sí, aquí el rival no sabe qué tenemos en mano. Pero como nos hubiera tirado la sucesor, ahorita sí valíamos pito. Y recuerden que en general, como vuelvo a repetir, Lirilux como tal, ahorita mismo anda un poco más débil con el tema de la consistencia. Así que tal vez tirarle las interrupciones rápido no es tan mala idea del todo. En fin, vamos por Recital y ya somos interjeteables, así que perfecto. Se activa, le aumentamos el ataque, detachamos y buscamos Berilo. Berilo va a revivir. Vamos a buscar carta y activa la sucesor. Va a tributar carta, nos quita y va por el Luay. Yo bañado a Zafiro, el problema, eso sí, y la razón también por la que al final Bufón y Candado lo quité de la receta fuerte, es que no ayuda en algunos matches y al final briquea y encima no es bestialada como para poder bajarlo con el efecto de Zafiro. Voy a desarmar la Recital y voy a intentar ir por Ruiseñor. ¿Por qué intentar ir por Ruiseñor? Porque dejar la Recital, bueno, sí, le reflejo el daño si me pega lo que quieras, pero nos puede llegar a ganar con facilidad. Preferí optar por hacerle quemar los recursos una vez y forzarle. Si él no roba un Blue Eyes, igual podemos comprarnos un turno y al menos tenemos Cáliz por cualquier cosa. No roba un Blue Eyes, justamente nos pega, está bien, nos deja 1000 de vida y tenemos ahora sí llamada aviar. Añado Berilo, Berilo va a activar efecto, revivo Cobalto y así tenemos 2 cuerpos en campo. Cobalto va a buscar y otra vez Veiler. Encima encadena la sucesor, aunque esto sí está mal, por cierto. Tendría que haber esperado a que, ¿cómo se llama? Cobalto termine de ser negada para recién tirar la sucesor. Ahora, ¿eso cambiaba algo? No realmente, porque nosotros hacemos normal de Zafiro y ya está. No había mayor misterio. O incluso normal del Bufón y hacemos Exir Recital, le tachamos, buscamos otra pollita y bajamos 2 y ya está, se ganaba. O sea, no afecta en nada, pero no es la jugada óptima. Solo para que lo tengan en cuenta. Aquí pues aprovecho, busco al Seymour, voy a utilizar ambas cartas, vamos por Ruiseñor. Berilo va a ganar daño, Celestita de tacha, le pego 1, 2, 3. El vato se queda con 1600. Si hace Dingirsus y roba Blue Eyes, lo que sea, no importa, tenemos Cáliz. Me compro el turno y tira la toalla y ya está. Con esto subimos a leyenda 5. En general, la verdad es que estuvo bastante bien el mazo. Pero también depende. Cosas como Ghost Trick te pueden hacer la vida imposible, así que ten cuidado. Bueno, gente, duelo de subida Kog. De una vez, spoiler, el vato no hace nada. Ya está. No sé qué le pasó, no sé qué habrá pensado. Igual racha de 8 íbamos, así que, como vuelvo a repetir, el mazo realmente no está mal. 2 de esos duelos fueron medio regalados porque sí se rindió la gente, pero el resto pues fueron legal, literalmente. Así que ya. Lo digo porque, bueno, nosotros hacemos Berilo, revivimos carta, Cobalto, tenemos Zafiro, voy por Recital, detachamos carta, tenemos la turquesa, baja Zafiro, revivimos carta, vamos por la Recital. Vamos a hacer normal de Seymour, tenemos extra normal, podemos bajar otro Seymour. Y aquí podemos hacer a la Ruiseñor azul, pero ¿saben qué vamos a optar a hacer? La Recital normal. ¿Por qué? Porque ya sé que me puedo comer el Kaiju o lo que sea, pero la Ruiseñor de aquí... Simplemente el siguiente turno la podemos revivir y pegarle. Oye, pero te deja el negador. Nos estampamos y se acabó. No importa. Empate, lo que sea. Realmente no quería subir, para ser sincero. Terminamos subiendo con facilidad porque, bueno, el mazo en realidad está bastante bueno.
Ha perdido consistencia y otras cosas, pero en general es lo mismo. Claudequeamos Cáliz, no lo voy a setear tampoco porque sé que el infinito lo puede negar y luego nos lo va a quitar. Mejor me lo guardo para el siguiente turno para forzarle al infinito. Le toca al vato, Ruiseñor, nos compramos el turno ya por si tiene Kaiju de mano inicial y él tiene a Core. Añade ciberemergencia y simplemente setea y ya. ¿Por qué? No tengo idea. Activamos aleteo aviar, desarmamos a Recital, ponemos Beril, utilizamos ambas cartas, vamos por Trosh obviamente. Activamos el efecto, es un libro de la luna normal, se lo activa la Trash, pero pues eso que nos va a parar. Santuario aviar, le pasamos los materiales. Robamos carta, le pegamos directo y se acabó. No sé qué tenía en mente, no sé qué pasó, pero pues sí, este fue el duelo de su vida literalmente. Vamos a ver acá. Ahí está, este fue el duelo de su vida. Bueno gente, eso sería todo. La verdad es que el Lily Lux sigue siendo eficiente. A mí me subió a Kog y con una versión malísima. Literalmente le metimos win y otras cosas porque andábamos viendo cómo solucionar lo de la consistencia. Pero te voy a ser sincero, creo que al final no vale mucho la pena intentar hacer eso y mejor métele puras pollitas. El mazo ahora puede briquear, ciertamente ahora es más interrumpible como digo porque Cobalto, pues bueno, le tiras un cuervo y a veces eso basta dependiendo de la mano de Lily Lux. Pero aún así no te confíes, se puede seguir estampando, sigue haciendo empate y cuando roba bien sigue haciendo la misma madre de siempre. Así que bueno, eso sería todo. Créditos al Jinzo, créditos al buen Gretel y créditos al MFMJ18 porque como digo ese muchacho subió a el top 2 de la Quantum Dailies. Su versión es mucho más fuerte, recomiendo que la vean, les dejaré el enlace seguramente en la descripción y pues ya estaría. Créditos a los miembros del canal, al buen Eronimus, al Julian, al Playmakers, al Billy 10, al Danny Rochin, al Falco, al John Jones, al Ryzen, al José Barreto, al Leon J, al Antonio, al Benjamin, al Full, al Ricardo Guillén, al Immortus 2.0, al Inmortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo. De hecho, el Eronimus se volvió a unir, así que muchas gracias muchacho. Nos vemos, se me cuidan y ahí andamos. Les dejo con la intro que ojo que para Navidad la actualizó bien chingona. Adiós.